en la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Recursos Humanos, detectamos la oportunidad de que ustedes estén debidamente informados sobre todas aquellas prestaciones de seguridad social que nos ofrece Pensiones Civiles del Estado. Por lo general nos dejamos ir con la parte médica, que es muy valiosa, pero a donde no quisiéramos llegar. Pero Pensiones hace mucho más por nosotros, entonces por eso nos hemos permitido invitar a que nos den una plática informativa para que nos expliquen cómo funciona el esquema de pensionados y jubilados conforme la antigua y la nueva ley, préstamos que ofrece la institución y en qué condiciones. Entonces me permito presentar a nuestros invitados que se han dado el tiempo de venir aquí. El licenciado Jorge Alvarado es el director de prestaciones económicas. El licenciado Héctor García, él es el jefe de departamento de préstamos. Y la licenciada Karime, que nos acompaña, de jefe de departamento. No, estoy en el área operativa de pensionados. En el área de pensionados y jubilados. Entonces ellos nos van a exponer primeramente la información y luego ya con dudas específicas, pues los invito a que hagan preguntas porque esto es para todos nosotros. Entonces me permito darle la palabra al licenciado Jorge Alvarado. Muchas gracias. Gracias contadora, buenos días a todos, gracias por recibirnos. A nombre del señor director, el licenciado Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, nuestro director general en Pensiones Civiles del Estado, pues agradecerles a todos ustedes, al auditor Héctor Acosta, a la contadora Marta Herrera, la invitación. Y déjenme iniciar comentándoles que se juntó el hambre con la necesidad, porque Pensiones Civiles tiene un programa de extramuros, un programa de salir fuera de la institución para mostrar cuál es la realidad, qué es lo que está pasando en pensiones, que hay mucha desinformación, y también dar a conocer todas sus prestaciones, porque bien decía la contadora, lo que más identificamos de pensiones es el servicio médico, definitivamente, ¿verdad? Que la cita, que si me atiende, que si tengo pensiones, que si no tengo pensiones, que si tengo Ichizal, y las prestaciones económicas las dejamos un poquito de lado. Pero, y vaya que vengo a hablar aquí de aspectos con los auditores y quienes muchos tal vez conocerán la realidad financiera de la institución, pues las prestaciones económicas consumen una gran parte del presupuesto, y haré algunas apreciaciones como para dar a conocer un poquito cuál es nuestra situación y qué retos está enfrentando Pensiones Civiles del Estado. Me comentan que hay compañeros por ahí conectados que están de comisión, que están cumpliendo otra función. Me indican nada más, por favor, en caso de que hubiera alguna pregunta, alguna duda respecto de nuestro tema. Igual ustedes, en cualquier momento, a eso venimos. O sea, venimos a aclarar dudas, venimos a compartirles información, venimos a traerles prestaciones. Eso es lo que le toca a la Dirección de Prestaciones Económicas a mi cargo, y con mucho gusto. Nuestro programa está prácticamente enfocado al área de prestaciones económicas, es decir, servicio médico. Haremos algunas acotaciones, platicaremos un poquito del financiamiento del servicio médico, pero no les voy a poder responder dudas respecto a una prestación médica o una cita o un estudio o algo. Pues eso sí, no viene el área médica, que tal vez nos pudiera ayudar un poquito con esto, pero con mucho gusto ellos están en la mejor disposición. ¿De acuerdo? Nosotros creo que en media hora, 40 minutos vamos a terminar, pero queremos estar abiertos a preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener respecto de su seguridad social. Y sin mayor preámbulo, bueno, pues yo quisiera iniciar comentándoles conste que yo no fui, no sé. ¿Sí me ayudan? Yo creo que se desconfiguró un poquito. ¿Qué es esto de la seguridad social?
Miren, la seguridad social de alguna manera es un sistema de protección cuando se actualizan algunos riesgos propios de la vida. Todos estamos expuestos a diferentes riesgos. Entonces, la seguridad social es un sistema de protección basado en diferentes beneficios, tanto prestaciones como servicios. La intención de la seguridad social desde hace muchos años es proteger al trabajador y a su familia cuando pasa por algunas de estas eventualidades, ¿sí? ¿Cuáles riesgos se nos van a presentar? Pues una enfermedad, no estamos exentos nadie a que podamos enfermar, algún accidente, una situación de maternidad, la vejez, que yo veo mucha gente joven aquí, qué bueno, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en donde ya no nos vamos a poder valer por nosotros mismos, ¿sí? Y vamos a necesitar de alguien que nos cuide y alguien que vea por nosotros. Entonces son cosas que generalmente no pensamos, pero que van a suceder, ¿sí? ¿Quién va a ver por nosotros el día de mañana? Y algo muy seguro que todos tenemos, y que creo que es una de las pocas certezas de la vida, es que así como nacemos, también vamos a morir. ¿Y qué va a pasar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? ¿Cómo se van a quedar protegidos? No sabemos. Entonces yo los invito a que reflexionemos en nuestra propia situación. ¿Qué pasaría si ahorita, Dios no lo quiera, yo salgo y algo me sucede? Para eso es la seguridad social, para proteger ante esas eventualidades. ¿De acuerdo? Bien. Algo muy cierto y que no está claro y bien lo decía la contadora, identificamos más a pensiones por el servicio médico. Es cierto, tal vez sea lo más demandado. Y la dirección médica a cargo del doctor Andrés Barba tiene el 96% de los trabajadores están en el área médica. Nuestra dirección es muy pequeña. Pero cuando nos ponemos a evaluar los gastos que ejecuta el área médica y el área de prestaciones económicas, y por ahí si alguno de los auditores nos ha revisado, pues se dará cuenta que el área de prestaciones económicas es 3 veces más que lo que se gasta en el servicio médico. Ahorita veremos algunas cifras, algunos datos. Entonces, algo importante también, se lo preguntaba a los maestros de la sección 42 y les preguntaba si las prestaciones de salud están en la ley. Y los maestros decían, sí, por supuesto. No, el servicio médico no está en la ley de pensiones, la pueden revisar ustedes. Si pensiones, ahorita veremos un poquito de antecedentes, nace con la intención de brindar exclusivamente prestaciones económicas. El servicio médico se lo agregaron unos años después en base a una serie de convenios que fue celebrando la institución y un reglamento por ahí de 1982 que platicaremos con él, que le dan el soporte pues normativo al servicio médico. Pero pensiones en su ley no establece prestaciones de salud, ¿sí? Están directamente convenidas. Y por otra parte, la ley de pensiones es la que establece las prestaciones económicas y que son los que más presupuesto y cuotas y diferenciales va a consumir. Estaremos ahorita platicando un poquito más de esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿No? Vamos bien. Ok. ¿Qué tipo de aseguramiento? Y vaya que ahorita el señor presidente de la República puso, ¿verdad?, otra vez el tema pensionario en la palestra. Ahorita está discutiendo esto. Bueno, hay 2 tipos de aseguramiento. Hay un aseguramiento contributivo, donde el participante, el trabajador, realiza cuotas y su patrón aportaciones para su seguridad social. ¿Sí? Es aquí donde identificamos, por ejemplo, al IMSS, al ISSSTE, al propio pensiones. Yo contribuyo para mi aseguramiento. Es un sistema de tipo contributivo. Pero también hay aseguramiento contributivo de tipo privado. Yo puedo contratar con una aseguradora alguna protección especial para mi vejez, para la vida, para una enfermedad. Son los diferentes seguros que existen. Es contributivo. Yo pago para que me protejas. Sin embargo, hay otros tipos de pensiones no contributivas
o sociales en donde el participante no realiza ninguna aportación, pero sí recibe el beneficio, ¿sí? Entonces, pues estas son muy interesantes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues no hay una contribución. Entonces, los adultos mayores que reciben una pensión del gobierno federal no contribuyen. No lo paga el presidente, lo pagamos todos los mexicanos, ¿verdad? Está costando una buena parte del presupuesto estas pensiones, pero el participante no contribuye, ¿de acuerdo? Entonces pudiéramos identificar estos dos tipos de aseguramiento, las pensiones contributivas y las no contributivas. Por supuesto que la contributiva debería tener una mayor protección, un mayor beneficio, y vamos a hablar un poquito de ellos. Quiero poner en perspectiva qué tanta población se cubre con esto de la seguridad social. Mire, aproximadamente el INEGI dice que somos 126 millones, 130 tal vez la cifra un poco más actualizada, y la mayor parte se cubre a través del IMSS y del ISSSTE. El IMSS atiende a 46 millones y el ISSSTE a 8 millones, probablemente ya sean un poco más, ¿sí? Sin embargo, todas las instituciones de seguridad social del país atendemos a 2.301 millones de mexicanos. Es decir, nada comparativo contra el IMSS y el ISSSTE, que es las que tienen mayor número de población asegurada. Sin embargo, aún y sumando toda esta cobertura, fíjense ustedes, todavía existen muchas personas que carecen de seguridad social. No tienen ninguna protección. Entonces, si el día de mañana enferman, si el día de mañana sufren un accidente, si el día de mañana envejecen y no pueden trabajar, no hay nada que podamos hacer por ellos, porque no hay una protección. Es donde entra finalmente el Estado a darle una cobertura especial. Y es importante también decirlo que Chihuahua, con 3.741.000 personas aproximadamente, en pensiones veremos la cifra 93.641. Ojo, ahorita vamos a hacer una precisión, porque esto es toda la población asegurada, es decir, trabajadores más beneficiarios. Y estas cifras pues van cambiando, pero vean ustedes, lo que quiero compartirles es de que pensiones tan solo está protegiendo al 2.5% de los chihuahuenses. Es decir, existe una gran cantidad de chihuahuenses que están en el IMSS, en el ISSSTE, o que no tienen seguridad social. ¿Sí? Lo voy a poner ahorita en perspectiva por lo que esto va a implicar en el tema presupuestal, y que es algo que ustedes conocen muy bien. Bien, ¿cómo están distribuidos esos 93.641? Miren ustedes. Trabajadores activos en el Estado tenemos registrados al 31 de diciembre 40.181 trabajadores, ¿sí? Dados de alta por alguna de las instituciones afiliadas, entre ellos ustedes, por supuesto. Ustedes estarían aquí en estos trabajadores activos. De estos trabajadores activos vamos a dividir entre los trabajadores que tienen servicio médico de pensiones y trabajadores que tienen servicio médico de ICHISAL o de alguna otra institución de seguridad social, que serían esta parte de aquí, ¿sí? Únicamente magisterio, poder judicial y algunos trabajadores de algunas instituciones llegan a tener por su sola contratación servicio médico de pensiones, ¿sí? Pero la mayoría de las instituciones patronales tienen ambos esquemas, es decir, pensiones y servicio médico de ICHISAL. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sin embargo, están asegurados por pensiones, que es una de las grandes aclaraciones. Es decir, aunque yo tenga servicio médico de ICHISAL, estoy asegurado por pensiones, asegurado en materia de prestaciones económicas. Por eso, ahorita que llegamos, Héctor, que no pierde pisada, empezó a repartir por ahí solicitudes de préstamos, ¿verdad? Porque aunque yo tenga servicio médico de ICHISAL, puedo acceder a un préstamo de pensiones, puedo acceder a una ayuda económica, por ahí que ahorita vamos a comentar, y puedo acceder a una pensión, independientemente que tenga servicio médico de otra institución, ¿de acuerdo? Sería, creo que lo primero que debemos de aclarar muy bien. Bueno,
Ahora bien, jubilados y pensionados, es decir, trabajadores que ya se retiraron, que ya ejercieron su derecho al retiro, tenemos 22,794. Pero hay trabajadores retirados ya, pensionados, con servicio médico de pensiones y con otro servicio médico. Es decir, el trabajador cuando se retira, se le proporciona también el servicio médico con el que cuenta. ¿Sí? Sin embargo, siguen siendo asegurados de nosotros. Vamos a ver más adelante ahorita cuánto nos cuestan estos 22,794. Tanto en materia pensionaria, que es lo aquí interesante, como cuánto nos cuestan todos estos en servicio médico. ¿Dónde está la mayor población asegurada? Pues el magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio, su inclusión automáticamente les da servicio médico de pensiones y obviamente el aseguramiento. Por ahí seguiría el Ejecutivo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Poder Judicial y luego ya están los restantes 48 instituciones afiliadas, me parece que es el número de instituciones que tenemos. Entre ellos la Auditoría Superior, por cierto, que nosotros la consideramos como una institución patronal afiliada a pensiones. ¿Sí? Por regiones, la delegación Chihuahua es la delegación que tiene el mayor número de trabajadores asegurados y beneficiarios, por mucho. Acabamos de estar la semana pasada en Ciudad Juárez y es algo que les comentábamos. Pensaríamos que Ciudad Juárez tiene la mayor población y no, la tiene Chihuahua, pero por mucho les decía yo a Ciudad Juárez. Es decir, en Ciudad Juárez hay una buena cantidad de trabajadores y de beneficiarios, pero no se compara con los 52,000 que tiene Chihuahua. ¿Por qué? Decían, allá los maestros reflexionaban, probablemente ahí están los poderes del Estado, en Chihuahua capital, probablemente más instituciones que radican en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, bueno, pues el número es considerable. Seguirían las otras 3 delegaciones que nosotros denominamos cabecera: Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral. Y luego de ahí vamos a otras delegaciones o subdelegaciones más bien, y botiquines en las comunidades más apartadas para efectos de la atención médica. Sí, este es más o menos el padrón que tenemos al 31 de diciembre del año pasado. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ahorita empiezan las preguntas, digamos. Bien, ¿qué ha pasado con pensiones? Bueno, pensiones surge después del IMSS y antes que el ISSSTE, como para podernos ubicar. 1957, pensiones nace con una ley de esta fecha. Nace sin servicio médico, como les decía, y nace únicamente con 2 tipos de pensión: pensión de retiro, la jubilación, y pensión por edad. Algo muy importante que ahorita vamos a abordar es cómo se financian las pensiones y cómo se financia el servicio médico. Algo característico y me llama mucho la atención, se los comparto, es que esta ley de 1957, en sus artículos transitorios, obligaba ya a la institución a pagar pensiones en curso, a otorgar pensiones. Es decir, todavía no existía ningún fondo, ningún financiamiento y ya estaban obligando a la institución a pagar pensiones. ¿Sí? Después viene una ley muy importante, la ley del 81, importante porque amplía las prestaciones, surge la pensión por invalidez y lo que nosotros denominamos las pensiones derivadas, es decir, las que les vamos a otorgar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, si llegan ustedes a faltar, que son viudez y orfandad. Y algo muy característico que tiene la ley del 81, esta ley, ahorita veremos su clasificación, es una ley muy protectora al trabajador, sobre todo en un concepto que los sindicatos defienden mucho, que se llama dinamismo pensionario. Es decir, las pensiones aquí para esta generación de trabajadores se incrementan en la misma proporción que se incrementan a los trabajadores en activo. Eso es muy bueno para el trabajador, pero es una carga muy pesada para los patrones y para gobierno, porque básicamente nunca logra trasladarle la responsabilidad a pensiones, es decir, siempre tiene que estar pagando las obligaciones de actualización de esas pensiones.
No es la única manera de actualizarlo, veremos ahorita lo que sucede con otras generaciones, pero es una característica de esta ley del 81. ¿Sí? Ya veremos los regímenes y cómo se clasifican. Y luego, bueno, pues viene la ley del 2013, la ley vigente, que introduce dos aspectos fundamentales. Primero, incrementa algunos conceptos de edad y de antigüedad, es decir, los actuarios lo identifican esto como una reforma paramétrica. Conservas tus derechos, pero te voy a poner requisitos más altos para que puedas llegar. ¿Qué es lo que buscó esta reforma en este régimen? Que el trabajador permaneciera laborando más tiempo. Por ejemplo, la jubilación. En esta ley, bajo la ley del 81, la edad no se consideraba para el retiro. Me tocó conocer en pensiones trabajadores que se jubilaban, trabajadoras sobre todo, que eran las que llegaban más rápido, de 45 años. 45 años jubiladas. Sí, qué padre, ya miría yo. Sí, no había requisito de edad. ¿Qué es lo que hace la ley del 2013? Lo pueden ver ustedes en los artículos transitorios. Dice, además de la antigüedad, te voy a solicitar edad. Y te voy a ir incrementando las edades correspondientes. Acabamos de tener un cambio. La mujer se puede ir a los 51 años. Ahora, a partir de este año, la mujer se puede ir a los 52. Es decir, le va incrementando. Ese es lo parametrizable de los requisitos. Te puedes jubilar, pero los requisitos son mayores. ¿Qué es lo que buscó esta reforma? Pues darle una viabilidad financiera mayor. ¿Sí? Se quedó corta, no fue suficiente, lo vamos a ver ahorita, pero esa es la parte. Y la segunda característica de la ley del 2013 es que incluyó un esquema de cuentas individuales, que están así como que satanizadas, ¿no? No, las cuentas individuales no. Es una manera diferente de financiar la seguridad social del trabajador. Y eso es lo que vamos a comentar a continuación. Bueno, las tres prestaciones económicas que contempla la ley y que están a su disposición, sobre todo esta, ojalá que no lleguen jamás, ¿verdad? Pero también ahí están, es el otorgamiento de pensiones por jubilación, es decir, por servicios prestados, por antigüedad, vejez, un retiro anticipado, que ahorita lo comentábamos Karim y su servidor, para mí no es una pensión en sí, es una modalidad de una pensión por antigüedad, donde el trabajador puede retirarse antes de que llegue esa edad. Ahorita lo comentaremos. Pensión por invalidez, cuando el trabajador por una cuestión de enfermedad o de accidente ya no puede continuar trabajando, es una protección que le va a dar la ley. Y las pensiones derivadas de la muerte del trabajador, que es viudez, orfandad y ascendencia. Esta es una adición que tiene la ley del 2013 y que no tenía la ley del 81. Es decir, mis papás pueden acceder a una pensión a mi fallecimiento si dependen de mí, y siempre y cuando no haya esposa o hijos que van en primer término. ¿Sí? Pero es algo característico. Y bueno, pues todas las pensiones, ahorita Karime nos platicará un poquito más de ello, ¿verdad, Karime? Tiene requisitos y tienen beneficios que estaremos viendo ahorita más adelante. Préstamos, que Héctor ahorita trae aquí solicitudes y que gracias a un apoyo que nos dio la Junta Directiva, Pensiones ha venido otorgando préstamos económicos en una cantidad importante. Todavía no llegamos a como llegó a estar Pensiones en años anteriores, pero el año pasado cerramos, Héctor, 6.514 préstamos otorgados. ¿Sí? La idea en este año es llegar a los 7,000 préstamos, no como un esquema de endeudar al trabajador, no. O sea, el préstamo es una herramienta, es una ayuda para salir de una dificultad, de un apuro. ¿De acuerdo? Es una herramienta, pues, no es un fin en sí mismo. Desgraciadamente hay compañeros que un préstamo llegan a la mitad y sacan otro préstamo y se van quedando sin esa capacidad de poderse valer con su propio ingreso.
tristemente vemos muchos casos. Pero hay ciertas reglas que nosotros no podemos sobrepasar, ¿no? Por ejemplo, el afectarles el 30% de su ingreso, no podemos prestarles más si los vamos a afectar más del 30%. Y si son pensionados y jubilados, más del 50%, porque tenemos que protegerles su sustento. Pero bueno, es una herramienta muy válida y que hay préstamos y que están a su disposición. Ahorita Héctor nos platicará requisitos, modalidades, tiempos, etcétera, de cuánto está tardando esto. Bien, este esquema es muy importante para identificar el régimen en el que me encuentro. ¿Sí? ¿Yo de qué generación soy? Sobre todo porque hay una generación intermedia derivada, bueno, se lo atribuyen a un exgobernador, pero yo no he visto decreto o oficio alguno que dijo que ninguna persona más a pensiones. Yo no sé cómo lo entendieron, pero la verdad es que no inscribieron, no incorporaron a más trabajadores en pensiones de 1998 al 2014. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? Pero este es un incumplimiento a las leyes laborales y de seguridad social, porque el trabajador necesita esas prestaciones. Pero bueno, esto es lo que sucedió, ¿no? Entonces, en la ley del 2013, que entra en vigor el 1 de enero del 2014, se definieron 3 regímenes o generaciones de trabajadores distintos. Los explico. El primer régimen o asegurados son de ley anterior, así los identificamos, porque sus artículos transitorios de la ley vigente los contempló, es decir, para aquellos que laboraban en alguna institución de gobierno del Estado y aportaban, pero no que hayan aportado previamente, sino que estaban aportando en este preciso momento, 1 de enero del 2014. Si yo laboraba y aportaba en este periodo, soy un trabajador de ley anterior. Ojo, la ley anterior, los abogados aquí me ayudarán más en esto, la ley anterior está abrogada. La ley anterior no existe, que es una pregunta que nos hacen mucho. Es que yo coticé con la ley anterior y a mí me aplica la ley anterior. Lo primero que hay que decir es que la ley anterior está abrogada. Es que no se puede aplicar una ley en perjuicio de persona alguna. Es una aplicación retroactiva. Bueno, la Suprema Corte ha dicho que el derecho a la pensión, el derecho a la jubilación es una expectativa de un derecho, no es un derecho adquirido. Y no se han ganado amparos, no nos han ganado amparos relacionados con que aplícame completamente la ley anterior. No se ha ganado ninguno, porque los tribunales dicen, tú tenías una expectativa, pero todavía no te pensionabas. A los pensionados no los tocó la ley. ¿Sí? Entonces, todos estos eran trabajadores activos y son los trabajadores de ley anterior. Ojo, ¿cuál es el régimen de este sistema? BDCC, ¿qué es esto? Es una ley de beneficio definido y capitalización colectiva. Me explico. Beneficio definido porque el trabajador sabe cuál va a ser el monto o cómo calcular el monto de su pensión al momento de su retiro. Implica el último sueldo sujeto de cotización al momento del retiro o el promedio de los últimos 4 años. La ley del 2013 hace referencia a la ley del 81 para hacer el cálculo, pero porque expresamente lo remite la ley en los artículos transitorios, no porque nosotros lo estemos aplicando la ley del 81, ya quedó abrogada. ¿Qué significa? Entonces, yo sé con cuánto me voy a ir y algo muy importante es quién está pagando las jubilaciones y las pensiones de esta generación. La capitalización es colectiva, significa que entre todos pagamos las jubilaciones y pensiones de los que ya se fueron. Esto va a ser muy interesante porque sucede en los grupos, nos ha acontecido que dicen, ah, hombre, yo soy de los de ley anterior, yo estoy del otro lado, ¿verdad? Yo soy de beneficio definido. Pues hay sus asegúnes y ahorita vamos a ver qué es esto del déficit y quién va a sostener a esos trabajadores que ya se fueron o que están por irse, que son los más grandes. ¿Sí? Bien. Estos trabajadores los identificamos también porque aportaban el 5% a pensiones y la ley en su reforma paramétrica les fue incrementando su aportación hasta quedar en un 8%. Entonces, si ustedes están aportando un 8% de su
conceptos, salarios de cotización, no recuerdo aquí en la auditoría, seguramente que son trabajadores de ley anterior, así considerados. ¿Sí? Bien. Esta generación es sumamente interesante porque la ley lo reconoce. Dice, reconozco que hay trabajadores que ya laboraban, pero que no cotizaban a pensiones. Y es una generación muy interesante porque son aquellos que generalmente desde el 98 hasta el 2014 no cotizaron. Y aquí probablemente hay algunos casos de ustedes, ¿sí? Yo estaba trabajando para la auditoría, pero no estaba cotizando. Y me dijeron que en el... Pero, a diferencia de este porcentaje, a ustedes iniciaron a aportar el 12%. Y dijeron, ya tienes estabilidad, ya tienes seguridad social, pero tienes que aportar el 12%. Esta generación es muy interesante porque tendrá reglas, son muy parecidos a estos, pero tienen reglas un poquito distintas. Ojo, son beneficio definido y también capitalización colectiva. Es decir, los de transición saben con cuánto se van a ir. Ya no se van con el último sueldo, sino con el promedio de todos sus sueldos en su vida laboral activa. Es lo que la ley define como salario regulador. Porque los profesores ahí en Juárez se me enojaron porque les dije, es que usted ya sé lo que hacen. Cuando ya se van a jubilar, piden su cambio a Ciudad Juárez, porque tienen prestaciones más altas para llevarse una mayor pensión. Eso es lo que sucede en estos, ¿sí? O muy válido, yo me esfuerzo, pues auménteme el sueldo, cámbieme de puesto, deme una responsabilidad mayor, porque ya me voy. Entonces yo me voy a llevar mi último sueldo. Pero en estos trabajadores, pues el incremento de sueldo habría que hacer todo el esfuerzo durante la vida laboral activa del trabajador, porque el promedio de todos los sueldos es lo que define el monto de la pensión. ¿Me explico la diferencia? Pero es un beneficio definido y es una capitalización colectiva. Los activos les vamos a pagar la jubilación y la pensión a estos dos grupos. ¿Qué pasa con estos? Son aquellos que no laboraban y obviamente no cotizaban a pensiones antes del 2014. Son aquellos que empezaron a laborar y seguramente que habrá algunos de ustedes aquí, son asegurados de cuenta individual. Y ahorita les voy a dar alguna información que espero resulte importante. También aportan el 12%. Sin embargo, lo que ellos aportan aquí no se destina para pagar a los jubilados y pensionados de acá, sino que se está administrando estas cuotas y estas aportaciones. Su capitalización entonces ya no es colectiva, ¿sí? Sino es una capitalización individual. Yo voy haciendo mi ahorro, voy haciendo mi cuenta para el día de mañana otorgarme la pensión. A mayor saldo en mi cuenta individual, mayor será la pensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Me parece que son esquemas o sistemas de seguridad social distintos. Y pudieran decir ustedes, es que los de ley anterior, su último sueldo, sí, pero ahorita vamos a ver los riesgos que tienen estas generaciones. ¿Sí? Bueno, pues este es más o menos lo que aportan trabajadores de ley anterior, el 8%, el patrón aporta el 20%. Generalmente se identifica como dice, lo va a aportar a mi fondo propio, ¿verdad? Dice, es mi fondo propio. Pues no es fondo propio, porque ese dinero, esas cuotas se utilizan para pagar las jubilaciones y las pensiones. Cuando el trabajador se retira, tiene derecho a llevarse su fondo propio, pero porque ya se va a retirar y no va a ejercer ningún derecho pensionario. ¿Ok? Es diferente. Transición 12 y 17 y cuenta individual 12 y 17 de igual manera. Sin embargo, este 17 del patrón se va a dividir en tres grandes rubros. El 15% va a ir a su cuenta individual. No,
El 13% va a su cuenta individual. El 3% va a un fondo de pensiones garantizadas. Ahorita me voy a explicar qué es esto. Y el 1% es para gastos de administración, tan solo el 1%. Ojo, no se toca el dinero del trabajador. El dinero del trabajador que aporta a su cuenta va directamente a su cuenta individual. Algo que esta administración se preocupó por concretar y sacar adelante fue que el trabajador cuando menos pudiera consultar el saldo de su cuenta individual, ¿sí? Entonces ahí en la página de pensiones, en Mi PC, pueden consultar el saldo de su cuenta individual. Y lo van a ver desglosado así: cuota del trabajador, cuota del patrón y rendimientos. Rendimientos que está dando la inversión de cuentas individuales. ¿Cuántos somos aproximadamente? Ojo, esto está a septiembre del 2023, pero más o menos, y vamos a ver aquí una tendencia muy clara. Miren ustedes. Trabajadores de ley anterior, 12,341, ¿sí? Trabajadores de transición, 9,919. Trabajadores de cuenta individual, 17,598. ¿Cuál es la tendencia? Aquí es lo interesante, que estos trabajadores se van a agotar. Estos trabajadores se van a retirar. Estos trabajadores, por el contrario, van a ir incrementándose, porque son todas las nuevas contrataciones que tienen las instituciones patronales. Ningún trabajador que ingresa va a transición o a ley anterior. Entonces, más o menos eso. Y si se fijan ustedes en el... vamos a tener cantidades por año en jubilaciones, pensiones, que se irán incrementando. Ahorita vamos a ver las cantidades. Pero ya son cerca de 23,000 trabajadores, más beneficiarios derivados, que andamos en el padrón. 23,000 personas que les estamos otorgando, que se les está pagando el derecho a su pensión. Bien, ¿cuánto cuesta esto? Nada más porque, para ponerlo como referencia. Bueno, en 2021, perdónenme, 2021, 7,201 millones de pesos, 2022, 7,740, 2023, 8,374 millones de pesos. A ustedes no les tengo que dar una referencia porque ustedes conocen y van y auditan y saben lo que gastan los entes públicos y los municipios, pero a los maestros sí se los tenía que poner en perspectiva. ¿Cuánto dinero es este? Pues yo les decía, este dinero aproximadamente son como 3 universidades autónomas de Chihuahua en un año. O son prácticamente 2 municipios de Chihuahua. Eso es lo que se está gastando exclusivamente en el pago de las jubilaciones y pensiones. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién financia este dinero? Bueno, pues esta tabla, que me gusta mucho, nos la proporciona el actuario en los estudios actuariales. Y dicen, mira, lo verde son las cuotas y aportaciones que pagan tus trabajadores y tus patrones. Y lo azul es el financiamiento público que te paga el Estado. Entonces yo les reclamaba a los trabajadores que se quejan por ahí que el Estado los ha abandonado y que... Pues en jubilaciones y pensiones, y yo se los reitero de nuevo, yo quiero mucho a la gobernadora y al secretario de Hacienda, porque si no es por ellos, no pudiéramos estar cumpliendo con el pago de las jubilaciones y pensiones. Y claro, nadie voltea a ver las jubilaciones y pensiones porque cada día 15 reciben su pago. Pero es una nómina que cuesta 260 millones de pesos por quincena. Eso es lo que se está pagando en pensiones. Ustedes tienen la referencia clara. En el último grupo estuvo por ahí un presidente municipal allá del Valle de Juárez. Decía, señor presidente, ¿cuál es su presupuesto? Me decía, son 84 millones de pesos. Yo, no se preocupe, en una quincena yo pago prácticamente 3 veces su presupuesto de un año. Entonces, y la importancia pues de este régimen. Es decir, pensiones nace
sin un sólido esquema financiero. La ley del 81 no ayuda y ahorita está muy complicada. Por eso la reforma del 2013. Pero vean ustedes en cuántos años va a empezar a tener efecto el esquema de cuentas individuales, y eso no desaparece. Bueno, al menos hasta el año 21,000, dice el actuario que todos vamos a seguir pagando jubilaciones y pensiones de ley anterior y de transición, probablemente los que todavía estamos activos. Claro, va a disminuir por el efecto de las cuentas individuales, va a pagar menos el Estado, porque ya el trabajador está utilizando sus propios recursos para pagarse su pensión. Sí, siempre y cuando el Estado conserve el fondo de cuentas individuales. Porque esto se llama solidaridad. Y yo les pregunto, la ley lo permite. ¿Puedo tomar los ahorros de las cuentas individuales para pagar las jubilaciones y pensiones en curso? ¿Me dan permiso trabajadores de nuevo ingreso de tomar sus ahorros para pagar las jubilaciones y pensiones en curso de pago? Los trabajadores me dijeron, no, ni se le va a ocurrir. Porque es dinero del trabajador, no se le va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, este es el fondo ahorita de cuentas individuales. Les voy a decir la verdad. Cuando yo ingreso a pensiones, ya conocía un poquito la ley porque había estado ya en la institución, pero no me tocó la reforma, no me tocó la nueva ley, más bien. Yo dije, esto no existe, ya se lo comieron. Pues no, y hay que reconocer que pensiones del 2014 a la fecha no ha tocado este dinero. Y son 5,351 millones de pesos de los trabajadores de cuenta individual. No es nada despreciable. La semana antepasada, tuvimos una reunión con los actuarios del secretario de Hacienda y yo iba sudando. Porque si la Secretaría de Hacienda me dice, oye, pues tú tienes 5,000, yo no tengo recursos, úsalos para pagar tus pensiones, pues se acaba esa solidaridad, o más bien, se vuelve efectiva la solidaridad. Los trabajadores de cuenta individual sostienen pensiones y jubilaciones de ley anterior. Entonces creo que aquí hay un gran logro de pensiones de todos los directores por los que han pasado, que no han tocado esta inversión, y que al contrario se han preocupado por tenerla por arriba de la inflación, que es lo que establece la ley. Que la ley dice que le debemos de garantizar al asegurado inflación más 2 puntos porcentuales, cuando menos. Y creo que se ha logrado esta inversión. No es lo mejor, tal vez pudieran hacerse muchas cosas más, de ahí el programa de préstamos, pero la idea es que este fondo se potencialice para que el día de mañana pudiéramos tener más recursos. Lo pueden consultar ustedes, muchas entidades federativas, es más, la iniciativa del presidente esta que está mandando ahora del ISSSTE, que por cierto no es la gran reforma, está atendiendo nada más a una parte, a un tipo de pensión y a ciertos trabajadores, hace referencia precisamente al problema que tenemos en los estados, con los problemas pensionarios. Es cierto, aquí hay un reto para todos los estados. Sin embargo, hay estados que tienen un superávit y una viabilidad que son mi envidia. Y les pongo el ejemplo de Guanajuato. Guanajuato tiene una viabilidad, algunos dicen que entre 60 y 80 años. Es decir, durante 60 y 80 años Guanajuato no se preocupa por el pago de sus pensiones y jubilaciones. ¿Qué es lo que ha hecho Guanajuato? Ha puesto sus fondos a trabajar. ¿Sí? Sus farmacias venden medicamento a población abierta, administran estacionamientos, administran hoteles, tienen unidades de negocio, sus inversiones las cuidan. Eso es lo que Guanajuato ha hecho. Por eso es la entidad federativa con mayor superávit en el pago de las jubilaciones y pensiones. ¿Cuánto aguanta pensiones sin el subsidio de la Secretaría de Hacienda? No aguantamos una quincena. Esa es la realidad. No aguantamos una quincena. Porque de los 260 millones, aproximadamente recibimos 80 millones en cuotas y aportaciones.
yo les digo a los trabajadores de ley anterior, los que ya se jubilaron y pensionaron, ¿cómo quieres que te pague los 80 millones? Y no lo hemos preguntado, ¿verdad? Promedio 80 millones entre 23,000 y eso te tocó. O me voy del que gana más al que gana menos. Que creo que la pensión más alta, Karim, si me ayuda, creo que anda por ahí en los 92,000 pesos, la más alta. Y la más baja, creo que son 840 pesos, que es una pensión derivada. En ese rango. ¿Cómo divido los 80 millones de pesos? ¿Se imaginan? Por eso yo quiero mucho al secretario de Hacienda y a la gobernadora. Servicio médico. Si en materia pensionaria andamos así, servicio médico no canta mal las rancheras. Vean ustedes el subsidio que estamos recibiendo de las instituciones patronales. Y los trabajadores dicen, ¿y mi 3%? ¿Dónde está mi 3% del servicio médico? Vean a cuánto equivale. Vean sus recibos de pago, ¿a cuánto equivale el 3%? Ahora, el trabajador aporta el 3% sin considerar el número de asegurados, perdón, el número de beneficiarios afiliados y sin considerar el tipo. ¿A qué me refiero? Hay trabajadores que tienen 12 o 14 beneficiarios afiliados. ¿Qué abusones? 2 o 3 matrimonios, todos sus hijos afiliados, la esposa y además nos echan todavía a la ex esposa, porque van y convienen que pensiones les dé el servicio médico. Pues si tú te estás divorciando, ¿verdad? Es tu obligación. Pero del derecho a la salud y la protección ha venido cambiando mucho, la verdad. Pero la carga financiera, ahí está. ¿Sí? El número de derechohabientes, el número de beneficiarios ha venido creciendo. Claro. Además, no gasta lo mismo un niño que un adulto mayor. Pero nada más recibimos el 3% del trabajador. Entonces, el reto en el servicio médico es de mayor impacto, ¿se fijan? El reto es de mayor. ¿Por qué? Porque el financiamiento, miren ustedes, el financiamiento básicamente hay cuota del trabajador, cuota del patrón y hay aportaciones extraordinarias, algo que se llama diferencial de servicio médico. Y que en 1980, cuando surge el reglamento, dice, no, pues, ¿qué tanto es el diferencial? Pues lo que nos falta es que lo pague el patrón. Y el diferencial era mínimo en la década de los 80s. Llegó un momento en que se invierte. Y lo más que es ahora es el diferencial de servicio médico. Entonces, ¿quién está pagando el servicio médico? Los patrones, definitivamente. Es el que está pagando el servicio médico. ¿Sí? El diferencial ya lo están cobrando de manera, ¿cómo se puede decir? No proporcional como lo estaban haciendo, de manera real a cada uno de los patrones. No. ¿Todavía no? No, todavía no. Miren, yo lo explico así. ¿Cómo cobrar el diferencial? ¿Cómo cobrar? Porque yo recibo el 3 y el 6 generalmente, ¿no? De los patrones. Y el resto, ¿cómo lo dividimos? Yo lo pongo en un ejemplo, así muy burdo si ustedes quieren. Es cuando vamos a comer con los amigos. Hay una cuenta y tenemos el amigo o la amiga que pidió postre y pidió bebida y pidió botella y, ¿verdad, Héctor? Pidió de todo. Y hay el que llegó y nada más pidió una ensalada y un vaso con agua. Es decir, hay trabajadores que gastan mucho servicio médico y hay trabajadores que gastan o no gastan, no van al servicio médico. Ahora bien, con todos los patrones, ¿cómo cobramos? Pensiones lo que hace es dividir el número de beneficiarios por institución y le cobra de manera proporcional. Hay instituciones que dicen, no, a mí cóbrame lo que yo me gasté. ¿Sí? Tal vez en un sentido de justicia ética pudiéramos decir, sería lo correcto. Pero vamos a tener gastos catastróficos donde le vamos a fincar a una institución, a suponer algún compañero que tenga una cirugía o un tratamiento especializado, tratamiento contra el cáncer o algo por el estilo, y le vamos a cobrar todo de la institución patronal. ¿Sí? Entonces es cómo cobrar ese famoso diferencial. ¿Cómo cobrar? Ese es el reto que aún subsiste por ahí. Pero más o menos así andamos en servicio médico. Entonces el área médica tiene un gran reto, pues,
porque cada vez hay más beneficiarios, hay más población, hay más demanda, y eso hay que seguirlo cubriendo con lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo comentamos. De una manera muy rápido, y aquí sí me gustaría invitar a Karime que me ayude, porfa. Miren ustedes, los requisitos, estos los voy a diferenciar según el régimen, ¿ok? Estos son de ley anterior, o son las personas que ya cotizaban y que ya tenían pensiones. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la antigüedad está diferenciada para mujeres y para hombres, 28 y 30 años. Ojo, esto es antigüedad. Edad, que por cierto aquí ya se nos desactualizó, habría que actualizarla. Ya no son 51 años para las mujeres, son 52 y son 54 para los hombres. ¿De acuerdo? Hay que cumplir los dos requisitos. Hay una excepción prevista en el mismo transitorio que dice que si la trabajadora o el trabajador labora 3 años más, no se considera la edad. ¿De acuerdo? Porque van a decir, ¿cuándo voy a llegar? Porque no voy a alcanzar, porque va a ir aumentando. No, la tabla se va a detener, ayúdeme Karime, creo que se detienen los 54 y 56. 54 para las mujeres, 56 para los hombres. Ahí se va a detener la tabla. Sin embargo, si yo laboro 3 años más, ya la edad no es requisito. ¿De acuerdo? Es decir, la ley topó a 3 años más. Y además hay otra cuestión ahí en los transitorios, es que la fracción de años, 6 meses más un día, se considera año completo, para tomarlo en cuenta en relación con las diferentes antigüedades. Es decir, yo aquí estoy llegando al final pues de mi jubilación. Ojo, es ley anterior. Laboraba y cotizaba previamente a pensiones de la reforma. Pensión por antigüedad, 15 años de servicio y 58 de edad. Aquí la tabla ya se topó en los 58. Ese va a ser el requisito. Ya no va a seguir incrementándose. ¿Sí? Invalidez, con 1 año que yo tenga trabajando, es suficiente para que subsista la protección. Medicina del trabajo me da un dictamen, ya no puede laborar, es una incapacidad total permanente, por lo tanto hay que pensionarlo. Ojo, aquí habría que ir según la antigüedad, según las antigüedades del trabajador, al porcentaje que le corresponde. Aquí sí nos vamos a ir con el último sueldo o el promedio de los últimos 4 años, que era lo que les comentaba. Sin embargo, aquí hay tabla. Más de 15, menos de 30, va a haber un porcentaje. Según la antigüedad es el monto de la pensión, ese es el beneficio. Igual aquí, salvo que se trate en la pensión por invalidez de un riesgo de trabajo. Si es un riesgo de trabajo, entonces el monto del beneficio es al 100% de su sueldo, salario de cotización. ¿De acuerdo? Viudez, ascendencia, orfandad, es decir, las pensiones derivadas que se le pagan a la viuda, al viudo, a los hijos, a los padres. Miren ustedes, y es importante que lo tomen en cuenta, la ley establece que se va al 80%, ¿sí?, del trabajador o del pensionado, cuando ya cumplió con estos requisitos. Sin embargo, si se va como trabajador activo y no llega al 100%, se va a ir con el 80% que le corresponde de este porcentaje. Y se va disminuyendo hasta quedar en un 50%. ¿Cuál es la lógica de la ley? Bueno, se supone que ya no hay la misma necesidad que cuando estaban las dos personas. ¿Sí? Y es una disposición que establece y que muchas viudas y muchos huérfanos la reclaman. Dice, oye, ¿por qué se está disminuyendo mi pensión? Bueno, primero porque establece la ley y segundo porque se supone que la viuda ya no va a tener las mismas necesidades y que los hijos van a ir creciendo y que se van a poder sostener a sí mismos. ¿Sí? Entonces, los incrementos generales anuales sí se hacen. Claro. Se van sintiendo menos. Así es. Hay incrementos en estas pensiones, hay dinamismo pensionario, como bien dice Karime, y cada año estas pensiones se van incrementando. Entonces, es ese doble juego, ¿no? O sea, hay incrementos, pero hay decrementos. Hasta que se llega a la pensión y se topa al último sueldo.
¿Cuántos trabajadores tenemos aquí de ley anterior? Para que los identifiquen y los apedreen ahorita. No sé qué. Trabajadores de ley anterior. Ellos ya cotizaban y ya laboraban antes. Y estas son sus reglas en esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda con ellos? ¿No? Aprovechemos que está aquí Karime. ¿Todo bien? Bueno, la preocupación sería aquí nada más para ellos es que los trabajadores en activo se van a ir acabando y el subsidio va a llegar a un grado tal de gobierno del Estado que va a pagar al 100% las jubilaciones y pensiones. ¿En cuánto tiempo va a suceder esto? El actuario nos dice que va a ser como unos 25, 26 años, que ya no vamos a tener trabajadores de ley anterior activos. Y ahí gobierno del Estado va a tener que absorber todo el pago de las jubilaciones y pensiones. Ahorita aproximadamente 8,000 para 100,000 millones de presupuesto, estimamos llegar a los 9,000, nos vamos a andar gastando como el 9% del presupuesto en el 2024, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ese creo que sería el reto para el gobierno del Estado, para los próximos gobernadores, para los próximos directores de pensiones, quién va a financiar las pensiones en curso de pago, porque cada vez va a haber menos cuotas y aportaciones. Ese es el reto, pues, ¿sí? Transición, me pasé una. Transición, trabajadores que que trabajaban para alguna institución, laboraban, pero no cotizaban. Muchos se identifican ellos con los trabajadores de Ichizal. No me gusta porque una cosa es el servicio médico y otra cosa es que hayan aportado. Ellos no aportaron cuando empezaron a trabajar, sino hasta el 2014. Estos son los trabajadores de transición. Antigüedad para la jubilación, 35 años. ¿Se fija? Sube paramétricamente, pero te puedes jubilar. La edad ya no está determinada de manera fija. 52 y 54, no, ahora es una sola edad y es un factor. Aquí creo que beneficiaron a la mujer, porque la mujer, según la esperanza de vida, dura más años de vida que el hombre, pero es un promedio. ¿Sí? Es un promedio. Ahorita andamos, Karime, en los 64 años. ¿Sí? Eso es lo que es el factor 85, es decir, el 85% de la esperanza de vida. ¿De acuerdo? Transición. Algo que les comentaba ahorita es 100% de salario regulador. Entonces ya no me importa que me vaya a Ciudad Juárez los últimos 4 años, porque me lo va a promediar. ¿Sí va a aumentar? Sí, claro, pero va a aumentar de manera proporcional a toda mi antigüedad laboral. Pensión por antigüedad, ya no son 15 de ley anterior, ahora son 20. ¿Sí? Ya incrementa un poquito la antigüedad. Igual vamos a tener factor. Invalidez prácticamente no cambia, medicina del trabajo 1 año y ascendencia, orfandad, viudez prácticamente es igual que ley anterior. Solamente con estas reglas de salario regulador y que muchas leyes la incluyeron para ser más justos al momento del retiro del trabajador. Cuenta individual. Cuenta individual son 35 años, ¿se fijan? Aquí no cambia, prácticamente transición con cuenta individual. Igual antigüedad, aunque aquí el factor ya es factor 80, ya son 60 años. Y lo tiene también transición y lo tiene cuenta individual, fíjense ustedes, que hay un retiro anticipado. Es decir, el trabajador no tiene que llegar hasta los 64 años para poderse retirar. Puede irse desde los 59, se llama retiro anticipado, 59 de edad. ¿Cuál va a ser la condición? De que se va a castigar su pensión con un pequeño porcentaje. ¿Sí? Entonces, si yo llego a los 63, Karime, ayúdeme, creo que es el 2, el 61 es el 3, 60 creo que es el 4, 59 creo que es el 5% que va a disminuirse de su pensión. ¿Sí? Pero cuenta individual y transición tienen este retiro anticipado.
Algunos compañeros válidamente lo consideran como una modalidad diferente de pensión. En lo personal creo que es nada más el que el trabajador, es una pensión por antigüedad, pero el trabajador se puede retirar de manera previa. Cuenta individual, la ley aquí sí aumentó de 1 a 5 años cuando, para que se pueda retirar el trabajador, ¿sí? Y ahorita voy a explicar esto de la cuenta individual de la renta vitalicia. Y finalmente la viudez, orfandad, ascendencia, que es sobre las pensiones derivadas. ¿Cómo calcular el monto de la pensión? Bien, va a ser considerando el saldo de su cuenta individual, y el instituto va a hacer una proyección. Es decir, si el trabajador se retira, vamos a suponer a los 60 años, cuenta individual, y la esperanza de vida anda en entonces tendrá que hacer proyección, pero no solamente de él, sino también tendrá que tomar en cuenta si hay todavía viuda o si hay hijos, que lo tiene que tomar en consideración. Va a ser esa proyección. Entonces, por eso no es un beneficio definido, porque no sé cuál va a ser el monto de su pensión. Depende de lo que ustedes acumulen en su cuenta individual. Ojo, lo tiene este régimen, no lo tienen las anteriores, se llama pensión mínima garantizada. ¿Qué es esto? Si el monto de la cuenta individual no es suficiente, si no junté el dinero necesario, o más bien lo que junto es menor a 2 salarios mínimos mensuales, Pensiones me va a ofrecer una pensión mínima garantizada. De hecho, ahorita hay ya en pago pensiones mínimas garantizadas de trabajadores que han fallecido y que se les ha pagado la viuda, o trabajadores que cuentan con un estado de invalidez, se les ha otorgado una pensión, su cuenta individual es muy pequeña, no les alcanza y entra a pensiones con ese fondo del 3% a cubrir las mínimas garantizadas. 2 salarios mínimos mensuales. ¿Qué andará ahorita, Karime? 12,000. 48, es muy sobre como 12,500 pesos el monto de la pensión. Otras leyes establecen un salario mínimo y algunas leyes lo calculan en unidades de medidas de actualización. Nuestra ley lo estima en salarios mínimos. Entonces va a ser interesante porque a medida que incremente el salario mínimo, igualmente se va a incrementar las pensiones mínimas garantizadas. ¿Sí? De manera general, aquí están los 3 regímenes con sus diferentes pensiones y los requisitos. Con mucho gusto se los dejamos, se los proporcionamos para que ustedes lo tengan, lo puedan consultar, pero no es más que lo que establece la ley de una manera un poquito más sistematizada. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí le dejaríamos ya. No sé si Héctor quieras por favor más o menos platicar un poquito de préstamos, que es una prestación ahí interesante, y luego Karime, no sé si también para abrir preguntas y respuestas. Buenos días. Me llamo Héctor García Peraza, estoy preparando el préstamo de los órdenes y espero verlos pronto por allá. Me gustaría mucho. Ahorita en este momento estamos teniendo aproximadamente 5 días para otorgar un crédito. Nuestros créditos tienen un máximo ahorita de 30,000 pesos por trabajador, y los requisitos en algunas partes por ahí se los di. De todas maneras, en la página de pensiones van a encontrar ustedes el pagaré y los requisitos para llenar el pagaré mencionado. Dentro de los requisitos, pues tenemos la copia de su último recibo de nómina para poder checar y no salirnos de lo que tenemos del 70% de su salario para no dejarlos a ustedes sin dinero. También les solicitamos 2 avales que estén activos, su INE de los avales, el INE de ustedes, y también su último
de la cuenta del banco, su estado de cuenta, donde aparezca la clave para poderles otorgar el crédito directo y no elaborar un cheque que vayan y lo recojan y todo ese tipo de trámite. O sea, lo hacemos mucho más rápido. No sé si tengan alguna pregunta. ¿A qué plazo son? Tenemos el plazo hasta 48 quincenas. Es de acuerdo también a la antigüedad, eso necesitaremos verlo cada uno en lo particular para saber qué plazos tiene, pero normalmente son 24, 36 o 48 quincenas. El interés ahorita es de un 25.5% de saldos insolutos, o sea que va bajando de acuerdo a la quincena. No, los descuentos son hechos vía nómina. Todos los descuentos son hechos vía nómina. Buenas tardes, contador. El porcentaje, la tasa de interés, ¿cuánto vendría quedando? Es un 25.5 sobre saldos insolutos. O sea, te va bajando de acuerdo al monto que vayas debiendo. ¿Sí? O sea, si pides 100,000 pesos, pues son 25. Baja 90, va a bajar un poco. El interés es el mismo, pero baja el porcentaje del pago. ¿Alguien más? Por ahí les dejé algunos pagarés para que los puedan llenar y llevarlos. ¿Sí? Una persona de reciente ingreso luego puede solicitar el crédito, o hay un tiempo mínimo de... El tiempo mínimo es de un año. A partir de un año. A partir de un año puede, y únicamente se le da 24 quincenas. ¿Cómo de cuánto es el descuento, más o menos, por quincena? Sobre 30,000 pesos estás hablando de 1,200 pesos, 1,400 pesos por quincena. A un año. A un año, sí. En caso que se requiera un poco más de los 30,000, pues ya lo estudiaríamos y lo veríamos de acuerdo a su nómina y ya sería un tratamiento individual. ¿Crédito hipotecario dónde lo están manejando? Todavía no tenemos el presupuesto para poder llegar a los hipotecarios. ¿Está contemplado? Sí, está contemplado. Ahí platícales el proyecto por BVA y el proyecto con BOESI, los fraccionamientos. Ahorita se está... Estamos viendo la posibilidad de los hipotecarios vía banco. O sea, que el banco les otorgue el crédito y nosotros se lo descontamos por nómina. O sea, llegar a un arreglo para que no tengan que ir a pagar al banco, sino que nosotros vía nómina se los descontaremos. Que tiene Infonavit, los que trabajamos en gobierno no tenemos graduación de Lo que pasa es que el crédito hipotecario pues, sería mucho dinero y no lo tenemos. Es lo mismo prestar a 10 gentes 30,000 que a 10 gentes 1,000,000. Dígame. Dentro de las prestaciones mencionaban el apoyo para gastos funerarios, pero no hicieron ningún comentario al respecto. Los gastos funerarios son una ayuda económica que se da a los pensionados directos, es decir, a todos aquellos que fuimos trabajadores y contamos con una pensión, que ya pertenecemos a jubilados y pensionados. En caso de fallecimiento, se le otorga a sus familias la ayuda, que simbólica realmente no es un gran monto, depende de la percepción que traía el trabajador al momento de fallecer, pero sí es nada más a los pensionados directos.
Sí, ya una viudita, un orfandado, ellos ya no entrarían en ese tipo de ayuda. Ronda sí, aproximadamente en 12,000 pesos, 11,000 pesos la ayuda. Sí, sí, es la mayoría de las veces no cubre totalmente el gasto que realmente tenemos, pero sí una gran parte. Se menciona que la prestación es en base al último sueldo, ¿sí? ¿Es el sueldo tabular o qué otras prestaciones que tenemos en nuestro recibo se pueden incluir? Depende mucho de la dependencia, pero las percepciones que ustedes tienen en su recibo de nómina, de los cuales les descuentan fondo, esos son los conceptos que ustedes se van a llevar. Es común que las dependencias consideren a veces. Bueno, sí. La despensa es el único de los conceptos que no aportan y la mayoría de las dependencias se los otorgan. Pero en la generalidad, pues el sueldo base, el quinquenio, todo lo que integre sueldo. Sí, gracias. De nada. Para presentar los pagarés, ahí tenemos un centro de atención dentro de pensiones, en el primer piso, la planta baja, muy bien. Ahí reciben todos los pagarés y cualquier duda que tengan, ahí se ve, y si no, nosotros estamos en el primer piso y con todo gusto ahí los atenderemos también. Los esperamos, ¿está bien? No deja foros. No dejan, que vayan. Hay otra pregunta, veo por allá. En el chat comentan que cómo apoya pensiones los préstamos para regularizar las aportaciones omitidas cuando existe una antigüedad en el trabajo comprobable. La recuperación de antigüedad. Sí, jubilados y pensionados con un área de reconocimiento de antigüedad. Que cualquiera como activo, como trabajador, podemos acercarnos y preguntar cómo andan nuestras aportaciones y cuánto debemos, esto pegados a una pensión o no, o sea, podemos ir regularizándonos, que pues es lo más recomendable, obviamente, porque vamos pagando poco a poco lo que hayamos laborado y no hayamos aportado. Comúnmente pagamos aportaciones omitidas hasta que ya metemos una pensión, que es complicado desembolsar un dinero junto, y es cuando entra préstamos a apoyarnos con una parte de la deuda. No se cubre por los montos, son muy amplios y nos cubre una parte, pero sí puede entrar por préstamos, sobre todo cuando son beneficiarios. Eso es muy importante, que nosotros como trabajadores muchas veces vemos demasiado retirada una pensión o una jubilación, pero la verdad es que nunca sabemos, no tenemos ni la salud comprada ni la vida tampoco, y los beneficiarios, sobre todo en el gobierno del estado, hay mucha gente joven que tiene hijos pequeños o que tienen mucho todavía por estudiar, y es una gran ayuda y un gran alivio para uno como papá saber que si tú faltas vas a contar con algún apoyo, o al menos el servicio médico, ya con eso nos damos por bien servidos. Entonces no es solamente una pensión directa, aunque una pensión directa en caso de un accidente o en caso de una invalidez, pues de igual manera, si se fijan los requisitos de las leyes en cualquiera de los regímenes, es mínima. O sea, estamos hablando de un riesgo en un año, tú ya tienes acceso. Hay gente que trae enfermedades hasta persistentes y cuenta. Entonces, aunque lo veamos como un gasto muy, muy largo, pues realmente es un beneficio por donde quiera que lo veamos. Algo importante que no comentamos con este trámite, sobre todo en esta generación, yo les decía, son más de 9,000 trabajadores en transición. Estamos ciertos que estos trabajadores tienen tal vez de un mes a 14, 15 años de antigüedad no cotizada. Entonces, el reconocimiento de antigüedad empieza, y es importante aclararlo, en la institución para la cual prestaron sus servicios. No inicia en pensiones.
Sí, entonces la dependencia reconoce, vamos a suponer, auditoría superior, el auditor trabajó para mí antes del 2014, efectivamente trabajó del 2010 al 2014, son 4 años de cuotas y aportaciones que se omitieron enterar a pensiones por diferentes razones. No investigamos ni perseguimos a nadie, simple y sencillamente en base al sueldo que me dice la auditoría superior que percibió ese auditor, es en base al cálculo de la cuota y aportación que se hace. Y así como le vamos a hacer un cálculo y un cobro al trabajador, también le vamos a hacer un cálculo y un cobro a la institución patronal, ¿sí? Porque es como se fortalece este sistema de contribuciones para financiar el monto de las pensiones. ¿Qué es lo que hace Pensiones y está a su disposición? El otorgamiento de un préstamo, le denominamos nosotros derivado de reconocimiento de antigüedad, para que el trabajador pueda pagar ese adeudo poco a poco. Ojo, no es obligatorio. Si el trabajador llega y dice, ¿sabes que yo puedo pagar una parte, un 10% en este año? Calcúlamelo, préstamelo, te lo pago, le vamos avanzando. O sea, vamos avanzando al pago de las aportaciones omitidas, que ahí sí Pensiones pues es el que menos culpa tiene, yo les decía. O sea, finalmente hubo esa decisión de no mandar más trabajadores a pensiones, lo que a lo mejor esa persona nunca distinguió entre el servicio médico y los fondos, las cuotas y aportaciones para seguridad social, y muchos trabajadores están en esa situación. Entonces lo que hace Pensiones es ofrecer ese préstamo que trae una tasa ahorita de 21, es una tasa más baja que la de préstamo personal, pero el monto es mucho mayor, ¿sí? Dependemos de la capacidad del trabajador, pero es una opción, repito, y pues es algo que tenemos ahí pendiente de revisar y de dar más facilidades, por cierto. Sí. En tema de servicio médico, primero si existe la posibilidad y segundo los requisitos para afiliar a un ascendiente. Sí, miren, el tema de afiliación es un tema que ha venido cambiando, ¿sí? El reglamento, y lo pueden revisar ustedes, el reglamento en el artículo 25 establece una serie de requisitos, y en el caso de los papás, si el papá no tenía cierta edad, si tenía una enfermedad, si tenía un negocio, si tenía una propiedad, es decir, no depende económicamente. Esto ha venido cambiando, hay que decirlo. Los tribunales en sus resoluciones, y hay jurisprudencia incluso definida, nos piden hacer una valoración, ellos lo denominan una valoración holística, es decir, valora diferentes aspectos del asegurado y de su entorno para que determine si lo afilias o no lo afilias. La verdad es que se ha flexibilizado, debo de decirlo. Entonces, si hay alguna petición de afiliación o algo, acérquense, presenten su solicitud y con mucho gusto hacemos la valoración. Bueno, no sé. Sí, una consulta. ¿Existe actualmente alguna posibilidad de reforma en cuestión de poder afiliar a los esposos en caso de que no cuenten con algún servicio médico adicional? Sí, bueno, no hay una reforma. Lo que se está haciendo es dejando de aplicar el artículo 25 en la fracción correspondiente, ¿sí? Es decir, tiene derecho la mujer a afiliar a su esposo, presenta su solicitud, se hace la valoración y prácticamente se está incluyendo al servicio médico, ¿sí? No se ha reformado el reglamento. ¿Por qué no se ha reformado el reglamento? Creo yo, no tanto por el tema de afiliación, sino por el aspecto financiero y el aspecto de las obligaciones al trabajador. Está en ciernes por ahí un proyecto que lo que pretendemos es modificar para hacerlo más equitativo, sí, pero todavía no se ha modificado. Entonces presenten su solicitud, sería mi recomendación, y bueno, lo valoramos con mucho gusto. Sí. ¿Es una solicitud normal entonces? Es una solicitud normal y obviamente hay que acreditar el estado civil y algún par de requisitos de identificación nada más. Pero sí, ha venido cambiando esto. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta con relación a los que ingresamos a partir de la ley de 2013 que cotizamos con la cuenta individual. Sí. ¿Hay la posibilidad de solicitar la devolución del monto que tengamos en la cuenta individual? O a fin de consolidarla, si tenemos una AFORE o un plan personal de retiro,
o forzosamente tenemos que llegar a los 59 años cotizando para un retiro anticipado o hasta que coticemos para pensionarnos. Sí, claro. Esa es una en relación, bueno, si se puede y qué comisiones o impuestos hay que pagar. Y la segunda, una segunda pregunta nada más, por curiosidad, con relación a la pensión mínima garantizada que comentaba. Establece que aquellas personas que no tengan 2 salarios mínimos generales o una cosa similar, preguntar si con el 3% del fondo de pensión garantizada va a ser en su momento suficiente para cubrir esas pensiones en un futuro. Ok, gracias. A ver, vamos por partes. La cuenta individual es un dinero del trabajador. La ley de pensiones, si me ayuda Karim, me parece que es el artículo 70. ¿De qué? Dice que tiene derecho el trabajador a que se le administre el fondo de su cuenta individual hasta que cumpla con un derecho pensionario. Entonces muchos jóvenes van y nos piden: oye, ya no trabajo, dame mi cuenta individual. La ley no nos permite hacer la devolución de la cuenta, porque se supone que le vamos a administrar a un futuro. Y lo que también establece la ley, pero no lo hemos logrado, se lo digo honestamente, es una característica de los sistemas de seguridad social que se llama portabilidad. Es decir, yo agarro mi cuenta individual, me voy a trabajar en iniciativa privada, mándame mi cuenta individual a mi Afore, ¿no? O a pensionista, se llama portabilidad. Hicimos el intento, les platico, con el IMSS y con el ISSSTE. El ISSSTE de plano nos dijo: no somos compatibles, no podemos. Y el ISSSTE nos dijo que está estudiando la posibilidad de hacer esa portabilidad. Cosa extraña, pensamos la portabilidad más hacia la federación, porque tal vez sea el número mayor de trabajadores y lo más común. Sin embargo, estamos volteando a ver también a los municipios, porque hay muchos trabajadores que laboraron en el municipio, que tienen una antigüedad y que laboran en el estado, o que del estado se van a los municipios. Aclaro, no hemos logrado ningún convenio de portabilidad, pero ahí está el saldo de su cuenta, individual. Siguiente pregunta. Los 2 salarios mínimos es el beneficio, no es el requisito. Es decir, independientemente del monto que yo tenga, si voy a acceder a una pensión en cuenta individual y el saldo de mi cuenta individual no es suficiente, o más bien, no es mayor a los 2 salarios mínimos, se va a optar por el pago de los 2 salarios mínimos para no perjudicar al trabajador. Es decir, es la tabla mínima. ¿Sí? Por eso me parece importante que ahorita hay pensiones en régimen anterior o en transición menores a los 12,000 pesos, porque el trabajador no cotizaba lo suficiente como para, o los años de servicio dan un porcentaje menor. Sin embargo, en cuenta individual lo menos son los 12,000, son los 2 salarios mínimos mensuales, que esa es una ventaja de la cuenta individual y que además hay recursos. El actual lo dice, hablando del 3% del fondo, que si se destina exclusivamente, como así se ha hecho, o sea, a pagar pensiones mínimas garantizadas, dice: esto te va a dar fácil unos 15, 16 años para de sobra ir pagando cuentas. Ahorita, ¿cuántas pensiones de cuenta individual tenemos, Karime? Serán aproximadamente unas 70, 80 pensiones de cuenta individual. Todavía no alcanzan los directos una población a una pensión, no cuentan con. Entonces es muy poquito lo que se afecta al fondo. Por eso ahorita ya tenemos una gran oportunidad de potencializar esos 5,200 millones de pesos. Sí, gracias. Sí, por ahí hay otra pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Muy bien, bueno, creo que esta pregunta nos interesa a la mayoría de los que estamos aquí. Algunos de nuestros compañeros, o sea, me incluyo yo y otros compañeros, vamos a ser afiliados este año a pensiones. Entonces yo quisiera saber si, por ejemplo, yo que voy a cumplir este año 5 años, me podrían validar la antigüedad. Sí, ¿La claro. podría comprobar? Sí, es lo que decíamos ahorita del reconocimiento. Ajá, sí, es que yo quería tener claro eso, porque yo entendía que estaban hablando del año 2013 anterior. Entonces quería saber si también en los que dicen. Algo importante que debo precisar, siempre y cuando su institución patronal reconozca esa antigüedad. ¿Sí? O sea, si su patrón dice: sí, efectivamente tiene 5 años laborando para nosotros, por supuesto que sí, y es ahí donde se genera el cobro.
hay esquemas de contratación diferentes, ¿sí? Entonces va mucha gente por ahí con esquemas, por ejemplo, de honorarios o prestaciones de servicios profesionales. Ahí dependemos mucho de que la institución efectivamente reconozca que hay una relación laboral. Porque si no hay prestaciones como tal y el patrón no lo pone en una hoja de servicio, por más que ustedes nos digan, no hay una relación laboral como tal. Tendríamos que entrar en otro tipo de esquemas. Es muy importante que nosotros tengamos siempre cómo comprobar nuestro tiempo. Pensiones Civiles no tiene un expediente personal de las personas en sí. Tiene aportaciones, lo que se mandó en algún momento de las dependencias, ¿verdad? Sin embargo, no significa que esa sea su antigüedad real. Ustedes tienen que acudir siempre a sus recursos humanos, no de su último trabajo, sino de toda la vida laboral que han venido ustedes teniendo en gobierno del Estado, aunque hayan sido interrumpidos. Es decir, si ustedes trabajaron en el 80 y trabajaron 5 años y luego volvieron en el 90, o sea, todas esas hojas de servicio, una hoja de servicio no es más que su historial laboral, es decir, todo el tiempo que ustedes han trabajado para el gobierno del Estado, y lo plasma su patrón en una hoja de servicios. ¿Por qué? Porque ese es el documento que nosotros necesitamos. Forzosamente requerimos ese dato para poder verificar contra lo que tienen Pensiones Civiles. De ese tiempo que ustedes nos reportan en hojas de servicio o en sus patrones, nosotros lo que hacemos es una revisión. Revisamos de ese tiempo qué está aportado y qué no está aportado. Lo que no está aportado se cobra. Por eso es muy importante que en las hojas de servicios pues traigan sueldos, porque es como capturamos nosotros para que nos arroje el adeudo a este tiempo, ¿no? O sea, a valor presente, vaya. Aquí. Nada más, para redondear esto, hay dos tipos de antigüedad: la antigüedad laboral, que tienen ustedes con la Auditoría Superior o con otro patrón, y la antigüedad de seguridad social. Es decir, lo que decía Karime, las quincenas, los meses, los años que han realizado su patrón una aportación a pensiones. Claro, lo ideal es, y aquí tengo varios laboralistas expertos, ¿verdad?, que coincida la antigüedad laboral con la antigüedad de seguridad social, pero la verdad es que en muchos casos no es así. Por eso viene esta regularización de cuotas y aportaciones. Una pregunta. Sí. ¿Cómo puede hacer aportaciones voluntarias bajo el régimen de cuenta individual? Esa es muy buena pregunta. Fíjense que es algo que tiene el cuenta individual, se llama ahorro solidario. Se llama ahorro solidario y puede solicitar a su patrón realizar aportaciones. Nada más si les tengo una mala noticia, por eso no tenemos un solo trabajador que realice ahorro solidario. El ahorro solidario, dice la ley, que una vez que ahorre usted, no puede solicitar la devolución hasta que no acceda a un derecho pensionario. Entonces muchos trabajadores dicen, no, pues lo que voy a ahorrar, pues ahorro en otro lado. ¿Qué es lo que está haciendo Pensiones? Estamos trabajando en un proyecto de ahorro voluntario, diferente al solidario. ¿Para qué? Para que ese sí yo te lo pueda regresar, al menos en un año o en el momento que tú tengas una necesidad. Oye, dame mi ahorro voluntario. ¿Cómo? No. Aquí está tu ahorro y tus rendimientos, que creo que podemos tener buenos rendimientos, ¿verdad? Tenemos que tener buenos rendimientos. Ahora sí, no utilicé mi ahorro, ¿sabes qué? Pásamelo a mi solidario porque ya me voy a pensionar, y utilízalo para el cálculo de una pensión. Desgraciadamente no tenemos, y ese es el gran reto de las cuentas individuales, no tenemos la cultura del ahorro. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos nos lo gastamos, lo utilizamos, y dicen los que saben, dicen los financieros que sí se puede, aunque sea poco, pero si es constante, sí se puede ahorrar. Entonces en eso estamos, ojalá pronto podamos venir a informarles esto. Sí. Hay unas preguntas aquí en el chat, se las voy a leer. La primera dice, ¿y los que estuvieron por honorarios, se puede reconocer la antigüedad? Y yo les pido aquí a mis laboralistas que me ayuden en esta pregunta. Los servicios profesionales por honorarios, de entrada no, ¿sí? Porque no es una relación laboral, es una relación de prestación de servicios profesionales. Es distinto, ¿sí? Es distinto. Entonces, de entrada tengo que ser muy claro, decirles no. Porque además de la hoja de servicios, Pensiones les va a solicitar
acredítame que efectivamente lo que te pusieron en la hoja es lo cierto, es lo real. Entonces le vamos a pedir aquí a las áreas de recursos humanos, además de la hoja de servicio o al trabajador, dame tus recibos de pago. Y no van a tener recibos de pago, no van a tener recibos por honorarios. Ahora, también lo digo, lo pongo sobre la mesa, hay muchas situaciones donde se simulan relaciones laborales a través de contratos de prestación de servicios. Pero ese es otro boleto, ese es otro esquema que no quiero yo entrar, ¿verdad? Y otra pregunta es, sí. Dicen que ¿por qué no se considera la compensación dentro de las cuotas para jubilación? Muy sencillo, porque no tiene aportaciones a fondo. ¿Sí? De hecho, han intentado algunas demandas de amparo, algunos juicios, y dicen, oye, el trabajador recibe una compensación, ¿tienes derecho a que se le incluya? Sí, pero también yo tengo derecho a que me pague la compensación o más bien la... El beneficiario, sí lo pueden retirar, que es otra gran diferencia con los otros regímenes, que sí los pueden retirar, lo que hayan aportado, aunque después pues te cuesta más caro pagar o reembolsar. Sí. En el nuevo esquema, entonces tenemos que trabajar 20 años, aunque me quiera retirar antes, aunque va a tener 80. ¿Cómo, perdón? Es que en el nuevo esquema estaba viendo la cuenta individual. Ajá, sí. Sí. Sí, pues en la cuenta individual dice antigüedad 20 años trabajando. O sea, no hay una manera antes, tendría que aportar o... No, si se fijan ustedes, estos 20 años es igual que los 20 años en transición. Únicamente la ley anterior sí tiene 5 años menos. Pero si se fijan ustedes de edad, no varía mucho. ¿Sí? 58, 59, 59 años. 20 años de servicio. Otra cosa muy importante que deben de saber es que el tiempo no se paga, el tiempo se elabora y es lo único que se reconoce. Hay gente que se acerca y me dice, es que me faltan 2 años, los puedo aportar, pagar, y no es, no se permite. Tiene que ser elaborado, efectivamente elaborado. Sí, adelante. Otra pregunta, en caso de las jubilaciones o las pensiones en caso de que yo falleciera, ¿qué condiciones hay para que se me siga otorgando, por ejemplo, a mi esposo? Porque tenía entendido que hay letritas chiquitas que dicen que tiene que tener determinada incapacidad o algo para que se me pueda asignar. Sí hay una pensión de mi esposo. Sí hay requisitos. Sin embargo, es algo más o menos lo que está sucediendo con el servicio médico. Son requisitos diferenciados que ya los tribunales han dicho que eso es inconstitucional. De hecho, hay por ahí una reforma ya aprobada por el Congreso que viene en camino, donde los va a equiparar. ¿Sí? Claro, ojo, esto va a costar más, igual que en el servicio médico. O sea, no estoy diciendo que no vengan los esposos de las trabajadoras al servicio médico, no adelante. Sin embargo, eso va a exigir un esfuerzo mayor a la institución. Nada más, o sea, así lo pongo. Y mientras que no tengamos una reforma para fortalecer financieramente al servicio médico, lo que va a pasar es que los servicios se van a ir espaciando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que darle más cobertura, más derecho a audiencias, pero tengo los mismos médicos, y tengo el mismo cuadro básico, y tengo la misma infraestructura. ¿Me explico? Entonces, pero bienvenidos, o sea, están completamente en todo su derecho, ¿no? Tanto el servicio médico como una pensión. Entonces ya se han otorgado pensiones y se han visto ya con nuevos criterios. Por ejemplo, hay uno que les platico que me parece que es un absurdo, pero bueno, está en la ley. Dice que si el trabajador se suicida, sus beneficiarios no tienen derecho a una pensión. O sea, ¿y qué culpa tienen los beneficiarios? ¿No? Es lo que nos decimos. Entonces se han otorgado pensiones bajo estos criterios de inaplicación y decir, no, o sea, aquí los beneficiarios quedarían desamparados, quedarían desprotegidos, y es primero el derecho de los beneficiarios antes que la disposición de la ley. Y se han otorgado las pensiones. Ha venido cambiando esto, esa es la verdad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Contadora, pues creo que con esto terminamos. Agradecerles muchísimo su atención y la oportunidad que tuvimos de que nos recibieran.
Por ahí los esperamos en pensión, ¿verdad? La siguiente auditoría, por supuesto. Bienvenidos. Ahí después platicamos. Un gusto recibirlos. Gracias. Muchas gracias al equipo de pensiones. Considero que fueron muy puntuales sus precisiones. Espero que con las preguntas se hayan atendido las inquietudes que en lo individual traían. De cualquier manera, pues ellos se han puesto a la orden por si quieren acudir personalmente. Y bueno, espero les haya sido de mucha utilidad a todos. Muchas gracias.